Días, amados hermanos en Cristo Jesús, qué gusto verles este sábado, que Dios me los bendiga grandemente. Estamos estudiando los días sábados el Evangelio de Juan. Recuerden que estamos en el discurso del aposento alto, donde Jesús les está entregando un mensaje a los discípulos, a los apóstoles, a los que Él escogió desde el principio. Estamos en el capítulo 16, estamos viendo la obra del Espíritu Santo en los apóstoles, pero recuerden que estamos en el versículo 7 al 11, donde hemos hecho un paréntesis, porque estos tres versículos son los únicos en el Nuevo Testamento, los únicos que hablan de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Luego, cuando pasemos a los versículos 12 al 15, continuaremos con la obra del Espíritu Santo en los apóstoles, en los discípulos, en los creyentes. Pero por ahora continuamos con Juan capítulo 16, versículos 7 al 11, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Jesús dice a los apóstoles en el versículo 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando el consolador venga, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La obra del Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo, dice Jesús, que convencerá al mundo de su pecado. El pecado del mundo, según el versículo 9, es un pecado de incredulidad, un pecado de desprecio, de rechazo a la persona de Jesucristo. Jesús dice en el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el pecado de incredulidad en la mente de Jesús, en los labios de Jesús, el pecado de incredulidad es el que ha corrompido a toda la humanidad. No creer en la persona de Jesús, de Jesucristo, tiene consecuencias eternas, pero tiene consecuencias de condenación, de perdición, de una separación eterna entre el hombre y Dios. Usted podrá leer conmigo en Juan capítulo 3, cuando Jesús habló con el maestro Nicodemo, en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Y aquí vienen las consecuencias terribles, eternas, de perdición, de condenación, para el que no cree en la persona de Jesucristo, para aquel que desprecia a la persona de Jesucristo, para aquel que rechaza a la persona de Jesucristo. Jesús dice en el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El que no cree ya ha sido condenado. En el versículo 36 de Juan capítulo 3, Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. La condenación de Dios está sobre él, sobre el que no cree, sobre el que rechaza, sobre el que despreció el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no creer en la persona de Jesús, amigo, hermano, traerá consecuencias eternas para la vida del hombre. De hecho, Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 24, Jesús dijo lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, escuche bien, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creemos que Jesús es el Cristo, porque si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque si no creemos que Jesús es el pan de vida, es la luz del mundo, es la resurrección y la vida, es el buen pastor, es la vid verdadera, porque si no creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque si no creemos que Jesús es Dios encarnado, Jesús dice, en vuestros pecados moriréis. Dios envió a su Hijo al mundo y el mundo se negó a creer en Jesucristo. El mundo es culpable, pero necesita la intervención del Espíritu Santo para darse cuenta. El mundo es culpable y la única persona divina que puede convencer al mundo de su pecado de incredulidad y pueda convencer al mundo para que el mundo pueda reconocer su culpabilidad, su incredulidad, es el Espíritu Santo. Es la única persona que puede convencer al mundo de pecado. Esto no es con espada, no es con ejército, esto es con el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, por medio del Evangelio. Recuerden que la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, es la espada del Espíritu Santo. Entonces, el pecado del mundo es incredulidad en la persona de Jesucristo. Y la única persona que puede convencer a este mundo incrédulo es el Espíritu de Dios. Además, dice Juan capítulo 16, lo que vimos el último sábado, en el versículo 10, que el Espíritu Santo también convencerá al mundo de justicia. La justicia del mundo es insuficiente, es inadecuada para la salvación. De hecho, cuando leíamos en Isaías capítulo 66, versículo 4, Dios dijo que la justicia del hombre, la rectitud del hombre, eran como trapos de inmundicia delante de él. La justicia de Saulo de Tarso, un hombre que fue circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, un tipo que fue hebreo de hebreo en cuanto
a celos, fue un hombre perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la ley de los 10 mandamientos, es un hombre irreprensible. Pero esa justicia a Pablo no le sirvió, no le alcanzó para recibir el perdón de pecado, para recibir la salvación, para justificarse delante de Dios, porque toda esa justicia de Saulo de Tarso, él las estimó como pérdidas, como basura, para ganar a Cristo y tener la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. La justicia de Cornelio, un hombre temeroso de Dios, un hombre que oraba a Dios siempre, un hombre que daba limosnas al pueblo, un hombre que sus oraciones llegaban a la presencia de Dios, un hombre que era justo, que era temeroso. Pero la justicia de Cornelio, por muy temeroso de Dios que fue, por muy justo que fue, por muy misericordioso que fue, esa justicia no le alcanzó a Cornelio para su salvación y el perdón de sus pecados. Dios tuvo que enviar un ángel para que Cornelio enviara a buscar a Simón Pedro, y Simón Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio en Cesarea, le predicó el evangelio. Y ahí, cuando Cornelio oyó el evangelio de Cristo, creyó en el evangelio de Cristo y obedeció el evangelio de Cristo, ahí Cornelio recién recibió el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. En otras palabras, el veredicto de Dios, el veredicto de Dios para el mundo. No importa si sea Cornelio, no importa si sea Saulo de Tarso, no importa si es Nicodemo, no importa si es ladrón en la cruz, no importa si es usted, no importa si soy yo. El veredicto de Dios es: no hay justo ni aún uno. Todos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Ese es el veredicto de Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces, la salvación no depende del esfuerzo humano, la salvación no depende de los méritos humanos. De hecho, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, no es por obra, sino es por gracia, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Recordamos en el libro de Tito que Dios nos salvó por no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración en el lavamiento y por la renovación del Espíritu Santo. Somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración, que es una alusión al bautismo, y por la renovación del Espíritu Santo. Si alguien pregunta en este día, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, Jesucristo diría, Jesucristo respondería de la siguiente manera. Si usted lee en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús dijo a los apóstoles: prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y fuese bautizado será salvo. Esa es la respuesta de Jesús. El que no creyere será condenado. Si alguien pregunta qué debo hacer para limpiar mis pecados, entonces, si Cornelio hubiese preguntado qué debo hacer para limpiar mis pecados, si Saulo de Tarso hubiese preguntado qué debo hacer para limpiar mis pecados, la respuesta divina, la respuesta de Dios para Saulo de Tarso en Hechos capítulo 22, versículo 16, la respuesta de Dios a Saulo de Tarso, al hombre que fue circuncidado al 8º día, al hombre que fue del linaje de Israel, al hombre que era hebreo de hebreo, al hombre que era celoso y perseguidor de la iglesia, a ese hombre que era irreprensible en cuanto a la ley. La respuesta de Dios para Saulo de Tarso fue, Hechos capítulo 22, versículo 16, la respuesta fue: ahora, ¿por qué te detienes?
levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esa es la respuesta divina. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Saulo necesitaba ser limpio de sus pecados. Saulo necesitaba ser perdonado de sus pecados. Y lo hizo en el momento del bautismo. Si alguien preguntara en esta tarde, ¿qué debo hacer para que mis pecados fuesen perdonados? Recuerden cuando Pedro se puso en pie ahí en la ciudad de Jerusalén en el día de Pentecostés, como las 9 de la mañana, y Pedro predica el Evangelio en toda su plenitud, en todo su esplendor. Y Pedro dice en el versículo 36 de Hechos capítulo 2, ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Cuando las multitudes oyeron esto, se compungieron de corazón, se entristecieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para que Dios nos pueda perdonarnos? Para que Dios pueda salvarnos, para que Dios pueda rescatarnos de este gran pecado de haber crucificado al Hijo de Dios, de haber rechazado al Hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta divina? ¿Cuál es la respuesta del Espíritu Santo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Pedro les dijo, arrepentidos, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa fue la respuesta de Dios. Más adelante Pedro les dice, sean salvos de esta perversa generación. Y los que recibieron la palabra y los que recibieron el Evangelio aquel día, en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, un domingo por la mañana, los que recibieron su palabra fueron bautizados en aquel mismo día y se añadieron como 3.000. Se añadieron a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Esa es la respuesta divina para el hombre que quiere ser salvo por la gracia de Dios, para el hombre que quiere ser perdonado de sus pecados, para el hombre que quiere ser limpio de sus pecados. Esa es la respuesta divina, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, arrepentirse de todos sus pecados, regresar a Dios, volverse a Dios, confesar que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo resucitó entre los muertos y bautizarse para unirse a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para una vida nueva, como dice Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Amén. Hoy día vamos a ver el versículo 11, por favor. El versículo 11, porque el Espíritu Santo no solamente convencerá al mundo de su pecado, por no creer en Jesús, no solamente el Espíritu Santo convencerá al mundo de su justicia inadecuada, insuficiente, sino que también el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. Dice el versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese es el tema para esta tarde. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y ahora de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y la pregunta es obvia, ¿en qué sentido viene el Espíritu Santo a convencer al mundo de juicio? Y Jesús responde, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y cuando hablamos del príncipe de este mundo,
Jesús se está refiriendo al maligno, se está refiriendo al diablo, se está refiriendo a Satanás, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y quiero hablar un poco sobre este punto. En Juan capítulo 12, versículo 31, por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 31, dice la palabra de Dios: ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, recuerden que Jesús va camino a la cruz. Jesús no solamente va a juzgar a este mundo, sino que va a juzgar también al príncipe de este mundo. Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mundo, o mejor dicho, la cruz, el Calvario, el Gólgota, la crucifixión. La cruz representa el juicio de este mundo. La cruz no solamente es salvación, perdón de pecado, reconciliación, justificación, sino que la cruz también representa condenación, perdición, juicio. Salvación para el que acepta el sacrificio de Cristo, para el que recibe el sacrificio de Cristo, para el que se une a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero perdición y condenación para aquel que desprecia y rechaza esa cruz, ese calvario, ese Gólgota, esa muerte del Hijo de Dios. La cruz representa el juicio de este mundo. El mundo se condenará a sí mismo por la forma que trató a Jesús. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. El mundo trató con desprecio al Hijo de Dios. La cruz representa la condenación del mundo, pero también representa la condenación y el juicio y la derrota del maligno, la derrota del diablo, la derrota del príncipe de este mundo. Jesús dice aquí en el versículo 31, Juan capítulo 12, 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo en la cruz será echado fuera. Uno podría pensar que en el antiguo pacto, en Job capítulo 1, el príncipe de este mundo, el diablo, se presentaba en la presencia de Dios, estaba en la presencia de Dios. En Zacarías capítulo 3, versículo 1, el diablo estaba a la derecha de Jehová, del trono de Dios. Pero al príncipe de este mundo le llegó su hora, le llegó su derrota. Al príncipe de este mundo le llegó su juicio, su condenación total. El príncipe de este mundo será echado fuera, dice Jesús. Y cuando Jesús dice en el verso 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ser arrojado fuera es una expresión favorita de Jesús. Ser echado afuera es como ser echado a las tinieblas de más afuera. Recuerden acá en Mateo capítulo 8, por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo en Mateo capítulo 8, versículo 12, esta expresión, dice: mas los hijos del reino, refiriéndose al pueblo de Israel, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús usó esa expresión, ser echado afuera, a las tinieblas de afuera. En Mateo 22, versículo 13, Mateo 22, versículo 13,
Jesús dice 22:13, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pie y mano al que no estaba vestido en las bodas y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 25, versículo 30, Mateo 25:30, dice exactamente lo mismo de aquel siervo inútil que escondió su talento en la tierra y no multiplicó sus talentos y no trabajó sus talentos que el Señor le había dado. En la parábola de los talentos, Jesús dice en Mateo 25:30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando dice Jesús que el príncipe de este mundo será echado fuera, es una expresión de Jesús. Es como echarlo de la presencia de Dios, echarlo a las tinieblas donde pertenece, echarlo a la oscuridad donde pertenece. Entonces, en la cruz, el príncipe de este mundo fue echado fuera totalmente de la presencia de Dios. En el 14:30 de Juan 14:30, tenemos otra expresión. Juan 14:30, por favor. Juan 14:30. Jesús le dice a los apóstoles, a los discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Otra expresión. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando, cuando Jesús dijo estas palabras, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, ¿quién se estaba acercando a Jesús? ¿Quién se estaba acercando a los apóstoles esa hora, en esa noche? Cuando Jesús dice, porque viene el príncipe de este mundo, el que se estaba acercando a él era Judas y era la compañía de soldados que venían a arrestar a Jesús. Jesús, cuando vio a Judas que venía con la compañía de soldados, Jesús vio al maligno detrás de todo este plan diabólico. Jesús dice, porque viene el príncipe de este mundo, y el que venía era Judas y eran los soldados romanos. Cuando Jesús vio a Judas y vio a los soldados romanos, Jesús vio al maligno, vio al príncipe de este mundo, vio al diablo, vio a Satanás. Judas y los soldados romanos esa noche fueron los instrumentos del maligno. Recuerden el mensaje a la iglesia de Cristo en Esmirna. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, le dice a la iglesia de Esmirna en el versículo 10, Apocalipsis 2:10, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados por 10 días. Pero literalmente no era el diablo el que estaba metiendo a los cristianos a la cárcel, sino que eran los soldados romanos. Entonces los soldados romanos fueron los instrumentos del maligno, son los instrumentos del diablo para perseguir a los cristianos allá en el primer siglo. Hay instrumentos del diablo, hay instrumentos del maligno que se oponen y se levantan contra el conocimiento de Dios. Estamos en medio de una batalla, estamos en medio de una guerra espiritual. Y usted tiene que reconocer y tiene que despertar de que hay instrumentos del maligno, hay instrumentos del diablo, hay instrumentos de Satanás que están persiguiendo al pueblo de Dios, que se están oponiendo al crecimiento del reino de Dios. Recuerdo en Hechos capítulo 13,
Hechos capítulo 13, por favor, versículos 8 al 11. Hechos capítulo 13, dice el evangelista Lucas, algo que sucedió en el primer viaje misionero de Pablo. Dice Hechos capítulo 13, versículo 8, para que usted vea cómo el diablo tiene sus instrumentos para oponerse a la predicación del Evangelio, cómo el diablo tiene sus instrumentos para levantarse contra el Evangelio de Cristo, contra la iglesia de Cristo. El diablo tiene sus instrumentos. Dice el versículo 8, voy a leer el versículo 6 primero. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Sergio Pablo deseaba oír la palabra de Dios. Quería escuchar palabra de vida eterna. Quería escuchar el Evangelio. Quería saber de la salvación. Pero, versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira cómo el diablo tiene sus instrumentos. Sergio Pablo quiere oír la palabra de Dios, Sergio Pablo quiere acercarse a Cristo, Sergio Pablo quiere oír palabras de vida eterna, pero hay un instrumento del maligno que quiere apartar a Sergio Pablo de la salvación, del camino correcto, del camino de la justicia, de que Sergio Pablo no escuche palabras de Dios. Esa es una obra del maligno. El diablo tiene sus instrumentos para apartar a las personas para que no escuchen la palabra de Dios. Y dice el versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Cuidadito con, con ser instrumento de apartar a otros de la fe de Cristo, con apartar a otros de la doctrina de Cristo, con apartar a otros de la iglesia de Cristo. Cuidadito con eso, hermano. Cuidadito con eso, de ser instrumento de tropiezo para otros, de ser instrumento de estorbo para otros. Entonces Saulo, versículo 9, aquí está el celo de Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo a este mago, a este falso profeta, a este que quiso apartar a Sergio Pablo de la fe en Cristo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¡Wow! ¡Qué sermón de Pablo! ¡Qué predicación de Pablo! Lo trató de, de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, porque los que estorban el progreso del Evangelio, los que se oponen al Evangelio de Cristo, los que se oponen al crecimiento en el reino de Cristo, son hijos del diablo, son hijos del maligno, son hijos de todo engaño, de toda maldad. Y dice el versículo 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Por qué te opones al camino recto del Señor? ¿Por qué te opones al camino de la justicia? ¿Por qué tratas de apartar a Sergio Pablo del camino de Dios? Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Recuerde que en el capítulo 11 la mano de Dios, la mano poderosa de Dios estaba con Bernabé y estaba con la iglesia de Cristo en Antioquía. Recuerden Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 8, que la mano poderosa de Dios estaba sobre Esdras. Pero la mano de Dios también puede estar en contra de los que se oponen al Evangelio de Cristo, contra aquellos que
detienen la verdad con injusticia, con aquellos que andan engañando, con aquellos que andan mintiendo, con aquellos que andan apartando de la fe a otros. La mano del Señor puede estar a favor tuya o puede estar en contra de ti. Y la mano del Señor estará contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano, totalmente en oscuridad, en tinieblas, este Bar Jesús, este falso profeta, este engañador, este mentiroso, este hijo del diablo, hijo del príncipe de este mundo. Versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor. Sergio Pablo creyó en el Señor Jesucristo, se maravilló de la doctrina de Cristo, se maravilló del poder de Cristo. Hay instrumentos del diablo. Recuerdo cuando Pablo quiso visitar una y otra vez a la iglesia de Cristo en Tesalónica, y Pablo dice en Primera Tesalonicenses, Pablo dice en el capítulo 2, versículos 17 y 18, por favor. Segunda de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, así como estamos con los hermanos de Venezuela. Estamos separados de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Queremos verles, hermanos amados de Tesalónica. Versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente quise ir una y otra vez a Tesalónica, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Satanás estorbando a los misioneros, poniendo trabas a los misioneros, poniendo obstáculos a los misioneros. Y uno se pregunta cuántas trabas, cuántos obstáculos, cuántos impedimentos tenemos en Chile, tenemos en Latinoamérica para predicar el Evangelio de Cristo, para que crezca el reino de Dios. El diablo tiene sus instrumentos para estorbar en la obra de Dios, para impedir el crecimiento del reino de Dios. Hay instrumentos del maligno, hay instrumentos del príncipe de este mundo. Volvamos a Juan capítulo 16, por favor. Capítulo 14, capítulo 14, versículo 30. Hay algo más que Jesús dice. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él, dice Jesús, y él nada tiene en mí. Cuando Jesús dice que el príncipe de este mundo nada tiene en él, significa que el diablo no puede hacer pecar a Jesús como hizo pecar a Adán y Eva y como hizo pecar al resto de toda la humanidad. Jesús es sin pecado, Jesús es sin maldad, Jesús es sin engaño, es el Cordero de Dios, sin contaminación, sin defecto. Jesús es sin pecado. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. Y además significa que el príncipe de este mundo, Jesús dice, no tiene ningún poder sobre mí, no tiene ninguna autoridad sobre mí. Él no puede controlarme, él no puede dominarme. Él nada tiene que ver conmigo. Él puede dominar a otro, él puede controlar a otro, pero él no tiene ningún poder sobre mí, dice Jesucristo. Él no tiene ningún control sobre mí. Él nada tiene en mí. Claro, Jesucristo es el Hijo de Dios. Los demonios tiemblan en su presencia, los demonios se arrodillan en su presencia.
Recuerden el Evangelio de Marcos. Jesús estaba atormentando al demonio y los demonios le decían: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo, Jesús Nazareno? Sabemos que eres hijo del Dios viviente. Y los demonios le rogaban a Jesús y los demonios le pedían permiso a Jesús para que los demonios fuesen a habitar en los cerdos. Ahora dice Juan capítulo 16, versículo 11, nuestro texto de esta tarde. Juan capítulo 16 dice, versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado y ha sido declarado culpable porque fue echado fuera, porque nada tiene en Jesús. La cruz, la cruz fue la gran victoria, fue el gran triunfo de Jesús y la gran derrota del príncipe de este mundo. Jesús va a la cruz con gozo, va a la cruz con paz, porque está obedeciendo a su Padre, porque está dándole gloria a su Padre. Y en esa cruz tenemos el gran triunfo de Cristo, la gran victoria de Cristo, de nuestro Rey de Reyes, de nuestro Señor de Señores, de nuestro gran Dios. Dice el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, en cuanto al triunfo de Jesús, hablando del poder de Dios, Efesios 1:20, dice, la cual operó en Cristo el poder de Dios, resucitándolo de los muertos, porque ni la muerte pudo retenerlo, el Hades tampoco pudo retenerlo, y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, donde está Cristo en estos momentos intercediendo por su pueblo, como un abogado. Y dice el texto que Dios lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar en lugares celestiales sobre todo principado. Escuche bien, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo está por encima de toda autoridad, de todo poder, de todo señor, de todo señorío, de todo gobierno, de todo reinado, porque Él es el único Rey de Reyes. Jesucristo está por encima de todo. Jesús está por encima de todo poder, de toda autoridad, de todo principado, de todo gobernante. A ver, dice la Biblia también en Colosenses capítulo 2, dice el versículo 14 al 16. Todo esto está pasando en la cruz porque en la cruz Satanás fue echado fuera, Satanás fue juzgado, Satanás fue derrotado, el príncipe de este mundo. Dice la Biblia en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley de los mandamientos fue clavada en la cruz cuando Jesús dijo, consumado es, hecho está. Por eso somos la iglesia del nuevo pacto, por eso somos ministros del nuevo pacto, no de la letra de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, la ley, más el espíritu vivifica. Somos servidores del nuevo pacto, no del antiguo pacto, porque el pacto antiguo fue clavado en esa cruz. Sus leyes ceremoniales, sus leyes sacrificales, su ley de los 10 mandamientos fue clavada en esa cruz. Además, en esa cruz, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó Cristo en esa cruz sobre los principados y sobre las potestades, sobre el maligno, sobre Satanás. Cristo triunfó en esa cruz. Fue la gran derrota de Satanás, la gran derrota del maligno y la gran victoria de Cristo. Por eso en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Amén. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2,
Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14, hablando de nuestro Salvador Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Jesús destruyó al diablo en esa cruz y librar y rescatar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía Jesús ser en todo semejante a sus hermanos, para que Jesús viniese a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo con su muerte en la cruz es nuestro misericordioso sumo sacerdote y nuestro fiel sumo sacerdote, que Él puede compadecerse de nosotros, Él puede librarnos, Él puede rescatarnos. Y además dice el verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado allá en el desierto y muchas tentaciones más, Jesucristo, el fiel sumo sacerdote, el misericordioso sumo sacerdote, es poderoso para rescatar, para salvar, para socorrer a todos los que son tentados también. La gloria es para Jesucristo. Su triunfo en la cruz es nuestro triunfo. Su victoria es nuestra victoria. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Después de hablar de la muerte de Jesucristo, de hablar de su sepultura, después de hablar de la resurrección de Cristo entre los muertos y su ascensión al Padre, la conclusión es, leamos el 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Como tantos predicadores dicen que el bautismo no salva. Y el apóstol Pedro, testigo de Cristo, apóstol de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que salva. Positivo. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo. Y aquí me quedo ahí. Por la resurrección de Jesucristo. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, Jesucristo, después de su resurrección, está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades, todos están sujetos a Cristo, todos están bajo sus pies. Amados, el maligno no tendrá más poder sobre los que pertenecen a Cristo. El maligno ya no puede tocar ni zarandear a los que han nacido de nuevo. Los cristianos han vencido al maligno por medio del Evangelio. Dice Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el que practica el pecado en Juan es del diablo, es del maligno,
Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y al maligno no te puede tocarte, no te puede zarandearte. Los cristianos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 7 en adelante, dice, después, Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue echado fuera del cielo el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba tiempo pasado, el que nos acusaba allá en el tiempo de Job, en el tiempo de Zacarías, nos acusaba delante de nuestro Dios, y ahora no te puede acusarte, porque fue arrojado fuera, porque fue echado fuera de la presencia de Dios. Versículo 11. Y ellos, los cristianos fieles, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los cristianos vencieron al maligno por medio del Evangelio de Cristo, por medio de la palabra de Dios. En primera de Juan, capítulo 2, dice, primera de Juan, capítulo 2, dice, versículo 13, primera de Juan 12, primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Han vencido ustedes al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y cuando los cristianos se hacen fuertes en batalla, y cuando la palabra de Dios permanece en el cristiano, habéis vencido al maligno con la palabra de Dios. Los cristianos podemos vencer al maligno con la palabra de Dios. Los cristianos somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Por eso los cristianos nos ponemos, nos tomamos toda la armadura de Dios para estar firmes, para poder resistir en el día malo. Por eso nos colocamos el escudo de la fe para apagar todos los dardos del fuego del maligno. Por eso nos ponemos la coraza de justicia. Por eso usamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El único poder, el único poder que el diablo pudiese tener sobre el cristiano es aquel que el cristiano mismo le puede otorgar. La palabra de Dios dice, no dé lugar al diablo, no le demos lugar al maligno en el matrimonio. No le demos lugar al maligno en nuestra familia. No le demos lugar al maligno en nuestra iglesia. No le deis lugar al diablo. Judas permitió que Satanás llenara su corazón. Judas le abrió su corazón al maligno para que traicionara a Jesús. El matrimonio de Ananías y Zafira permitieron que Satanás llenara sus corazones para mentirle al Espíritu Santo. La iglesia en Corintio, segunda de Corintios 2, al negarle el perdón al hermano arrepentido,
al negar la consolación al hermano arrepentido, al negarle el amor al hermano arrepentido, la iglesia de Corintio estaban dándole lugar al maligno en su congregación. Cuando me niego a perdonar a otros, cuando me niego a amar a otros, cuando me niego a consolar a otros, Pablo dice que le estamos dando lugar al maligno, estamos dándole espacio al maligno para que entre en nuestras vidas. La iglesia de Cristo de Corintio, cuando le abrió las puertas a los falsos apóstoles, cuando le abrió las puertas a los falsos maestros, estaban dejando entrar al diablo a su congregación. Porque Pablo dice de estos falsos apóstoles, estos son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son obreros de Satanás, apóstoles de Satanás. Cuando Pablo dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No den lugar al diablo, hermano. Cuando Jesús dijo acerca del maligno, él nada tiene en mí. Él no puede controlarme, él no puede dominarme, él no puede hacerme pecar, él no puede obligarme a hacer lo malo. Usted, mi hermano, puede decir lo mismo. El maligno ya no tiene ningún poder sobre usted, porque sobre usted está el poder de Cristo. Usted está con la cobertura de Dios. Está bajo el abrigo del Altísimo. Usted está morando bajo la sombra del Omnipotente. El maligno no tiene ningún poder sobre usted porque usted ha nacido de nuevo. El maligno ya no puede controlar su vida. Ya usted no puede seguir la corriente de este mundo y vivir conforme al príncipe de este mundo. Usted ya no pertenece a las tinieblas. Usted fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Usted ya no pertenece al mundo del maligno. Usted ya no es un hijo de ira. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Así que somos hijos de luz. Vivamos como hijos de luz. En conclusión, hermanos, en conclusión, la obra del Espíritu Santo en este mundo, lamentablemente, mucha gente aún sigue la corriente de este mundo y mucha gente sigue viviendo bajo el poder del príncipe de este mundo, aquellos que están muertos en delitos y pecados. Mucha gente que aún no conoce la verdad sigue siendo esclavo del pecado, esclavo del maligno. Mucha gente aún sigue las obras del maligno. Lo que quiero decir es que ninguno de los que estamos aquí en esta tarde, nosotros no tenemos poder para trasladar al hombre de las tinieblas a la luz. Nosotros no tenemos el poder para hacer verdaderamente libre a los hombres de sus pecados. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de convencer a nadie de ninguna de estas cosas. No podemos convencer al hombre de su pecado, de su culpabilidad, de su justicia inadecuada, insuficiente, de su juicio, que es culpable. Es el Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio, que puede convencer al mundo de su incredulidad. Es el Espíritu Santo que puede convencer al mundo de su justicia, que es como trapo de injusticia delante de Dios, que es insuficiente. Es el Espíritu Santo el que puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio por medio del Evangelio, porque el Evangelio es dinamita, el Evangelio es poderosísimo, el Evangelio es poderosísimo. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo tenía muchas razones para avergonzarse del Evangelio, muchas.
Pero él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, hermanos amados, es obra del Espíritu Santo convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solamente nosotros debemos ser instrumentos de honras, instrumentos útiles, instrumentos dispuestos, instrumentos para toda buena obra y seguir predicando el Evangelio. Esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con el Espíritu del Dios vivo, por medio del Evangelio. Recuerden siempre que la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, es la espada del Espíritu. Continuamos el próximo sábado con la obra del Espíritu Santo, pero en los apóstoles, en los creyentes. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.